Con mucha alegría estamos recibiendo a Osvaldo Torres. Es una de las figuras que estoy seguro todos, directa o indirectamente, conocimos a lo largo de muchos años en su condición de, ahora, ex jefe de la Terminal Tres Cruces, y que por lo tanto estaba un día sí y otro también, cualquiera fuera la circunstancia, cualquiera fuera la razón, al servicio de los medios de comunicación y por ende al servicio de la ciudadanía. Osvaldo Torres, buen día, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. No me equivoco ni un gramito en lo que acabo de decir, ¿verdad? Bueno, sí, de repente demasiado generoso en el comentario, pero... Igual es objetivo, Muchas gracias. Vos siempre estabas, me consta, bueno, mi esposa sí. trabajaba como movilera y como notera, pero muchos colegas y amigos, y siempre hay algo que destacaban de vos, y es que siempre estabas dispuesto a la orden y sabedor de la importancia de tu rol, ¿no? Sí, como yo suelo decir, desde mi condición de periodista frustrado, porque en algún momento incursioné en la actividad, era muy joven, creo que siempre traté de interpretar qué era lo que venía a buscar el periodista. Más allá de la importancia, ¿verdad?, como tú señalás, del rol dentro de la sociedad, creo que además esta situación me sorprendió con una notoriedad a través de los medios que no me la imaginé nunca, tampoco la busqué, fue surgiendo realmente así, por lo tanto... ¿Durante cuántos años te desempeñaste en la terminal en general y como jefe en particular? Bueno, yo estoy desde el primer día, o sea, yo ingresé a la empresa el 15 de octubre del año 94, un mes antes de que fuera inaugurada. Y del año 2002 como jefe de la Torre Control, que es un cargo, desde mi punto de vista, bastante limitante, porque mi jefatura no se circunscribía a una oficina, ¿verdad? Ajá. Sino que el área de mi competencia trascendía los límites de la Torre Control y abarcaba más de 10.000 metros cuadrados, ¿no? Y que estuvieras al frente de la Torre de Control y que te llamaras Torres, era también un chiste implícito, constante y permanente, ¿no? Sí, yo creo que eso también favoreció a mi imagen realmente, ¿no? Fue como, yo qué sé, el árbitro Pitana. Sí, Frasquini, aquel ministro. Claro, ministro de Salud. Nubel, Nubel, que se dedica. Ahí estabas en esa lista. Sí. Bueno, mira, a hablar contigo a propósito del libro Terminal en Alerta, Registro Personal, incluso porque el propio libro aborda distintos vectores, distintos temas, ¿verdad? Pero también es cierto que hace hincapié en un acontecimiento que se puede reducir como una especie de antes y después, ¿no? Por supuesto. Y tiene que ver con el incendio ocurrido justamente en el momento que las personas de nuestro país, supongo que debe pasar al mundo entero, más necesitan moverse del lugar. Exactamente. Un 25 de diciembre a las 2 de la mañana... se desata el siniestro. Convengamos que el día 25, propiamente dicho, no era un día de gran movilidad, era un día de, digamos, de transición. Había una gran movida, había habido una gran movida, es el día 24. El día 25 entrábamos en un pequeño receso donde la actividad de la terminal es restringida. Claro. Y el domingo 26 retomábamos la actividad. Entonces, dentro de la tragedia, de lo trágico, nos favoreció que el siniestro se generó en un día de poca actividad. Precisamente la Navidad. Que permitió a las autoridades de la terminal tomarse el tiempo necesario para analizar la situación, ¿verdad? Y obrar en consecuencia. Recordemos, el incendio... ¿Dónde ocurrió y qué características tuvo? El incendio ocurrió en el área comercial, en el primer piso del edificio, o sea, no tuvo una afectación directa sobre el área de la terminal, pero evidentemente trastornó su operativa, ¿no? Y bueno, hay varias versiones, yo ahí especulo con algunas. Acerca de las causas. Claro, pudo haber sido un cortocircuito, alguien dijo que pudo haber sido una cañita voladora que vaya a saber por dónde entró y en aquellos días de calor tomó contacto. Todo lo que hay allí en el área comercial es fácilmente combustible, o sea que evidentemente un cortocircuito, un electrodoméstico, un ventilador, un equipo de aire que haya quedado encendido
que se haya producido el cortocircuito, que las llaves de corte no hayan sido de la calidad necesaria exigida por el contrato. Esa puede ser una de las razones, ¿verdad? Hecho, o sea, la llave puede caer después que el fuego se inició. No me sirve. Exactamente. Pero bueno, de todas maneras creo que el día y la hora donde se produjo contribuyó para que no hubiese tenido mayores consecuencias. Yo creo que hay cosas para destacar, el esfuerzo humano, colectivo, tanto del propio personal de la terminal, como el cuerpo de bomberos, como posteriormente en el momento inmediato donde había que tomar decisiones, se recibió el respaldo tanto de autoridades públicas como privadas, ¿verdad? El Ministerio de Transporte, el Ministerio de Interior, en fin, la Intendencia jugó un papel muy preponderante, ¿no? En fin. ¿Por qué? Porque, bueno, entre otras cosas, porque había que buscar de inmediato un lugar donde... Bueno, sí, a ver... Frente al estadio, yo recordaba, ¿no? Aquellas carpas que se armaron. Cuando yo llego del interior, porque yo estaba en el interior cuando se produce el incendio, me encuentro que en el escritorio de la oficina del torre de la jefe de la oficina del jefe de la torre se había conformado ahí un comité de emergencia encabezado por el propio presidente, contador Lecueder, el vicepresidente, el doctor Mushi, gerente general, el contador Lombardi, jefes, gerentes, ¿verdad? Empresarios, todos tratando de pergeñar o de llevar adelante un plan B que en cierto modo estaba ya medio previsto, que era ante una situación impensada, que de repente el Parque de los Aliados, la avenida Amorquio, ese tramo que va desde el obelisco a la fuente, podía ser un área de complemento, ¿verdad? Pero mientras que se estaba por implementar esa idea, sorpresivamente o no tanto, porque la Intendencia de Montevideo, la intendenta en aquel momento, Ana Olivera, había dispuesto que Gerardo Urce y el director de tránsito, ahora se me va el nombre, Hugo Bosca, se ocuparan de encontrar una solución al problema. Es así que cuando se estaba por implementar la avenida Amorquio, aparece en la torre de control sorpresivamente el funcionario de la Intendencia, Pablo Montes de Oca, que casualmente habíamos sido compañeros en Onda muchos años. Claro, porque vos trabajaste mucho tiempo en la emblemática empresa, ¿no? Entonces lo vemos aparecer allí con su inmensa figura, ¿no, Pablo? Y entonces dijo que venía en representación de la Intendencia con una propuesta muy... O sea, cayó a esa oficina, a ese comando, diciendo, tengo una propuesta. Tengo una propuesta, exactamente. Entonces, bueno, allá salieron todos detrás de él pidió que lo acompañaran, yo me quedé allí un poco porque, en fin, la convocatoria y la idea era solamente para las autoridades de la terminal, yo me limité a esperar, ¿no? Como yo siempre recalco, yo fui un mero ejecutor de decisiones y órdenes que se generaron a nivel superior, ¿no? No me quiero imbuir de un protagonismo que no me corresponde. El protagonismo le corresponde a las autoridades que debieron enfrentar esta situación y a los funcionarios que hicieron posible que funcionaran las dos terminales simultáneamente. Y bueno, allí fuimos, al rato me llaman por teléfono, el gerente general me dice, lo espero en el estadio. Me acuerdo de esa frase, y yo decía, ¿pero qué es este hombre que me está hablando? Yo no tenía idea, claro. ¿Verdad? Y allí me acuerdo que me trasladé en un móvil de la Intendencia, siempre tuvimos un buen relacionamiento con el cuerpo de inspectores, ¿no? Y llego allá y veo en el medio de aquel pequeño Sahara, un calor, frente al estadio, en la playa de maniobras donde se dan los exámenes en aquel momento para obtener la libreta de motociclismo, y veo allí, ¿verdad?, un montón de jerarcas discutiendo a viva voz, ¿no? Procurando encontrarle solución al diseño, que en definitiva un equipo de ingenieros y de arquitectos encabezados por el gerente general resolvieron armar esa terminal, que me correspondió a mí. Me la entregaron en un papel y me dijeron, bueno, Torres, aquí tiene, esta es la futura terminal, ocúpese de que se arme. Y bueno, teníamos el vallado de la seccional novena, que estaba debajo de la tribuna Colombes en aquel momento, fueron cedidas por parte, presumo yo que en aquel momento estaba
que Mendoza creo que estaba a cargo de la dirección de seguridad de la jefatura. Estaba Miguel Iraola también. ¿Durante cuánto tiempo funcionó allí? Tuvimos desde el 26 de diciembre al 22 de enero. ¿Y los ómnibus llegaban ahí y salían de ahí? No. Estoy olvidado de eso. No. Tres Cruces mantuvo su condición de terminal de partidas. Claro. Se dispuso que los arribos fueran al Estadio Centenario, claro, allá al costado de la Tribuna América. Claro, lo que pasa que menuda tarea para los operadores de la torre de control, claro, era coordinar aquellos servicios que llegaban y salían. Claro, porque, a ver, yo no conozco mucho, pero el solo ejercicio de haberme tomado ómnibus, uno advierte que el ómnibus que llega... al ratito, sí, no sé, es el mismo que del mismo lugar sale. Exactamente. Pero en este caso estamos hablando de que un ómnibus llega a un lugar y ese mismo ómnibus, entre comillas, claro, tiene que salir de otro. Porque en situación normal está estipulado que los tiempos de arribo y de partida daban como para que el coche fuera vuelta a sus condiciones de volver a salir, ¿verdad? Higienizarlo, en fin. Sí. No había tiempo. Entonces ahí hubo un gran esfuerzo, una coordinación con las distintas tránsitos de las empresas, ¿verdad? En fin, fue un esfuerzo humano descomunal y tremendamente importante. Aparte de la terminal, a partir de ese momento, a través de una demostración de responsabilidad, de compromiso con la sociedad, ¿verdad? Creo que mejoró más su imagen. Y eso creo que fue lo más importante. Hablando de imagen, porque bueno, cada vez que, yo qué sé, el año pasado hice funciones en Teatro del Centro en mi condición de actor. Sí. No es para hablar de mí que lo digo. Y cada vez que llegaba al teatro, sí, no podía, era más fuerte que yo, se me imponía en mi memoria emotiva que de ahí salían los ómnibus de Onda. Entonces, de verdad... Sí. No me entra en la cabeza. Yo sé que muchas cosas cambiaron, pero era un momento que del kilómetro cero salieran los... Es más, siempre digo, la expresión kilómetro cero entró en cierto desuso porque justamente ya no la manejamos tanto como cuando era Uri, era común hablar del kilómetro cero, ¿no es cierto? Yo entiendo que el kilómetro cero hoy está en Tres Cruces. Bueno, y sin embargo... Pero pensar que de acá donde está funcionando oficinas del Poder Judicial, salían ómnibus. Yo me fui para actuar con el Galpón a Porto Alegre, con un ómnibus que partió de ahí. Lo que quiero decir es, ¿cómo ha cambiado esos paradigmas tanto, drásticamente en relativo poco tiempo, ¿no es cierto? Sí, le estoy agarrando el cochazo. Bueno, no, el tema es que, yo como condición de funcionario de Onda tengo una visión que, digo, respetuosamente, de repente no puede ser la misma que la tuya, ¿no? Sí, claro, a ver. Digo, en mi caso personal, la Onda me marcó, fue la universidad a la que yo concurrí. Claro. ¿No? Ahora, hablando de la universidad, entre comillas, privada, porque vos fuiste a la escuela y al liceo público. Exactamente. El tema es el siguiente. A ver, ¿cómo lo puedo explicar? Yo me formé allí. O sea, hoy por hoy, para aspirar a un cargo como el que yo desempeñé en la Onda, si venís del barro, está frito. Yo vengo del barro. Claro. Yo no tengo formación académica, no tengo ninguna. Mi distinguido sucesor, el señor Pablo Sarabí, es una persona que ya, más allá que no conoce la operativa interna de cómo funciona el tema de la torre de control, viene con una preparación, es un hombre académico, un hombre analista, un hombre estudioso. En estos tiempos donde se avecinan automatismos, inteligencia artificial, controles satelitales, con todo eso, si eso hubiese llegado en el momento que yo estuviera desarrollado mi tarea, es muy probable que yo me hubiera tenido que retirar. Se puede decir que vos fuiste una especie de último exponente de... Ahí está. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando se produce mi retiro, la empresa tiene la alternativa del continuismo o el cambio. El continuismo hubiese sido nombrar en mi sucesión personas que ya venían trabajando dentro de la torre de control, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Que ellos no contaban ni con la capacidad y además seguramente con los vicios que yo había entre comillas, ¿no? Y
Ese era el continuismo. O el cambio era esto: traer a alguien que se preparara para los nuevos tiempos, la nueva tecnología, cosas con las cuales... Pero acá me estás hablando de la torre. Exactamente. No, pero yo decía, pensando en la onda, qué brutal que desde el centro mismo salían ómnibus, unos elefantes gigantescos, sí, eso quiero decir. Sí. Y hoy día no se nos ocurre, no. Que haces el esfuerzo por imaginarlo. Decís, ¿cómo es posible que esto ocurriese? No, porque aparte, con el advenimiento de Tres Cruces, bueno, ni que hablar que una terminal vino a traer un montón de beneficios más allá de lo polémico de su ubicación, las polémicas. Mira, te me adelantaste la pregunta. Otra cosa que recuerdo perfectamente eran los argumentos que a mí me parecían muy sólidos, que subrayaban que estaba en una mala ubicación, porque si bien se había corrido el kilómetro cero, estaba aún así en un punto demasiado céntrico, con los hospitales, los sanatorios, la medicina, y sobre todo eso, ¿qué mirada tenés vos? Bueno, es muy probable que tanto la ubicación como el diseño propiamente dicho de la terminal no fue el adecuado. Pero la cancha ya estaba construida y era la que había que jugar. Perfecto. ¿Verdad? Entonces, no me corresponde a mí, en fin, señalar si fue quiénes fueron o responsabilidad. El hecho concreto es que por encima de todas las críticas que tuvimos, nosotros y el equipo humano, e insisto y hago hincapié en tiempos que se habla de tanta tecnología, cosa que a mí me fastidia un poco en el sentido de que como que hay una tendencia a desconocer el valor humano. Bueno, pero ese puede ser una mirada equivocada, porque no necesariamente es una o la otra, ¿no? Bien, tendrían que ser complementadas. Yo diría, claro. Bien. A pesar de todo eso, paso a paso fuimos resolviendo todas las dificultades que se nos fueron presentando. Y hoy por hoy tenemos una terminal muy eficiente, de las mejores de la región, y a nadie se le ocurre tomarse un autobús en otro lado que no sea Tres Cruces. El día que a ti o a mí o a cualquiera nos digan tenés que tomarte un ómnibus en, yo qué sé, como en el mercado Modelo, como alguien de manera poco responsable especuló que podía haber una terminal en el mercado Modelo como complemento, o sea que Montevideo tuviera dos terminales, era una cosa, no le cabe en la cabeza a nadie. O sea, el día que a vos o a mí nos cambien la terminal, nos vamos a sentir desconformes. Igual va a llegar un momento, porque esa es la historia de la humanidad, que lo que nos parezcan, volviendo a lo de onda, cuando vos y yo, bueno, esa es tu casa, ¿no? Cuando nosotros nos parecía natural que eso fuera así, hubo una nueva mirada a propósito del crecimiento que dijo, no, mira, este es un error, que además una empresa salga de acá, tienen que salir todas de un único lugar, etcétera, etcétera, y ahora hay toda una generación que lo ve como natural Tres Cruces. Claro. Va a llegar un momento, supongo, no tengo la menor idea, en algunos años que se diga, no, mira, en este lugar Tres Cruces ya no da para más, tenemos que correrlo a un lugar mucho más amplio, ¿vos decís que no? Es muy probable que la concesión sea extendida, desde mi perspectiva. La concesión de la terminal termina en el 2024. Como viene la mano... A ver. Claro, porque la actividad, hubo un momento que tuvimos un... 2024, ahora nomás. Seguro, claro, 30 años. Claro. Hubo un momento que hubo un crecimiento exponencial y dijimos, esto se nos va de las manos. Porque es verdad. Enfrentábamos día a día un crecimiento. Después entramos en una meseta, después empezaron a vender autos particulares, empezaron a vender, y bueno, empezó a caer, y aquel pronóstico, aquellos agoreros que le habían pronosticado poca vida a la terminal... Por ese crecimiento, justamente. Exactamente. O sea que, porque uno incluso repasando algunos segmentos de tu libro, vos tenés una mirada acerca del transporte en general, ¿no? Incluso del transporte más de características... interdepartamental. Exacto. El rol que empezó a jugar el transporte propio, individual de las familias... Exacto. Ha sido subrayadamente importante para frenar ese otro crecimiento, ¿no? Efectivamente. El crecimiento de la terminal tuvo dos episodios importantes que de alguna manera lo frenaron. La crisis del 2002. Claro. Y la venta espectacular de automóviles que hubo por allá por el 2013, 14. 15. Casi dos extremos, ¿no? Exactamente. Es decir, una cosa que estuvo muy mala, claro. Y otra que, más allá del juicio de valor que cada uno puede tener, que evidenciaba una mejora económica subrayada, ¿no? Claro, es perverso de repente decir que la crisis del 2002 de alguna manera le extendió un certificado de supervivencia a Tres Cruces por más tiempo del previsto en el contrato. Claro. Por lo tanto, yo no sé, estoy absolutamente desvinculado de la terminal por decisión propia, pero no sos de los que crees que
Sí, en yo la creo medida que se frenó ese crecimiento. Sí, va a haber una extensión debería haber, me parece que sería un acto de responsabilidad en una época donde es muy difícil conseguir capitales, porque construir una terminal no es fácil, ¿no? Sobre todo una terminal adecuada a las necesidades de una terminal. Sí. También podría decirse, mirá que ahora estamos hablando como en la mesa de un boliche. Sí. También podría decirse la tendencia a que las grandes superficies comerciales adquieran mayor volumen. Bueno, Tres Cruces en sí mismo es un ejemplo, ¿no? Sí, por supuesto. Ya ha tenido, creo, dos instancias distintas de crecimiento, ¿no? Exactamente. Y seguramente ese espacio de ómnibus es un espacio que los mismos directores verían con buenos ojos para crecer comercialmente, ¿no? Y que por lo tanto los ómnibus podrían... No lo estoy planteando como idea, estoy usando tu conocimiento. Sí, yo creo que, bueno, yo en el área comercial no puedo opinar en nada porque digo, no es mi tema, ¿no? O sea, hay un área de marketing y hay una gerencia comercial que supongo que es la que analiza y planifica. Pero repito, la terminal para mí tiene muchos años más de vida, más allá de las establecidas en el contrato. ¿Y por qué decís que es una de las más destacadas en cuanto a la calidad del funcionamiento, incluso a nivel no nacional, que uno podría llegar a entenderlo, incluso a nivel internacional? Varias razones. No te sale... Con cariño te lo digo, ¿no? No te sale la camiseta solo por la camiseta. No, por varios motivos. Primero que nada, la puntualidad. O sea, nosotros sabemos que en otras terminales, empresas que operan en Tres Cruces, nos decían que ir a tomar un servicio en alguna terminal de la región, no quiero señalar a ninguna para no que nadie se sienta... pero hablas de la región fuera de Uruguay. Fuera de Uruguay. Brasil o Argentina. Exactamente. Implicaba tener que llegar a la misma 4 horas antes de la hora de salida para poder obtener un lugar y poder salir medianamente en hora. Atrasos en Tres Cruces, por responsabilidad de la terminal propiamente dicho, nunca hubo. Ajá. Nunca hubo. En aquellos años que yo estaba, recurríamos al Ministerio de Transporte y le decíamos, mire, la terminal frente a esta demanda no da. Entonces dice, bueno, pero ¿por qué? Porque es chica. No, la terminal no es que sea chica. No hay terminal que no podemos tener una terminal como puede ser de la extensión del aeropuerto de Carrasco o del hipódromo de Maroña, por decir algo, para llenarla 5 veces al año. Por supuesto. ¿No? Entonces, mira, hay un ejemplo muy actual que tiene que ver hoy día con lo que pasamos con la crisis sanitaria. Cuando ¿cuál es el objetivo de las autoridades? Que el sistema de salud, en particular el CTI, no colapsara. Exacto. No porque necesariamente tengamos pocas camas de CTI. Exacto. No necesariamente, esa es una discusión aparte, sino porque si todos nos enfermamos a la vez, no hay sistema sanitario del mundo, ni siquiera los países más ricos y desarrollados que aguanten. Exactamente, ¿no? Y en el caso de una playa maniobra, todo espacio tiene límites. Claro, el espacio es finito. Y entonces, esa es una de las razones, la puntualidad, higiene, seguridad, más allá de todo. Y lo que más llamó la atención, a mí particularmente, fue la cantidad de visitantes extranjeros que vinieron y que yo particularmente atendí para mostrarles cómo funcionaba la terminal. Y ellos veían con asombro que una terminal que se la había tragado la ciudad tenía la capacidad operativa que tenía, ¿verdad? Hablo de gente que vino de la Argentina, de que yo recuerdo, Argentina, Brasil, Paraguay, Chile, Ecuador. Yo particularmente di una especie de capacitación. Yo no sé si el software de Tres Cruces al final fue adquirido por una terminal ecuatoriana, pero hubo personal que vino de Ecuador y se capacitó con nosotros en la torre de control. Incluso gente de Centroamérica vino también en alguna oportunidad. Bien, me imagino que a propósito de acontecimientos desde las dos puntas, nacimientos a muertes, allí ha ocurrido de todo, lo imaginable, incluso lo inimaginable, ¿no? Sí. Bueno, yo directamente relato aquello en lo que yo de alguna manera tengo conocimiento o
anticipé, ¿verdad? Después hubo amenazas de bomba, tiroteo, derrame de combustible. Me acuerdo que una noche que vinieron los redonditos de ricota hace ya no sé cuántos años, que aquello fue una marea humana que andaba deambulando por ahí. Claro, porque de Argentina llegaron miles. Sí, exactamente. Bueno, llegaron a la terminal y los tipos acamparon adentro de la terminal porque terminó la actuación y había que esperar hasta el otro día para que se ejecutaran los servicios. Y bueno, aquello fue un campamento de gitanos durante toda una noche, pero no tuvimos más remedio que bancárnoslo porque no había otra cosa, ¿no? Yo les digo a los oyentes que el libro, que cada segmento podría motivar nuevas y sucesivas charlas con Osvaldo. Terminal en alerta, registro personal. Sí, lo de registro personal lo destaco porque, como yo digo, no todo lo que yo digo va a coincidir con otras opiniones. Seguramente haya mucha gente que discrepe con lo que yo escribo allí. Por lo tanto, señalo que es simplemente una opinión personal. El libro es de Rumbo Editorial y en todo caso les recuerdo a todos que... Bueno, está en el circuito librero, ¿no? Sí. Naturalmente ahora... Estamos pensando en una segunda edición ya, así que bueno. Bien. Y eso que estamos teniendo, las dificultades de acceso. Sí, porque esta situación, de alguna manera, de acuerdo a lo que dice Carmen Galuso, la gente está leyendo más y creo que es verdad, ¿no? Sí. Es verdad. En todo caso, bueno, la presentación se llevó a cabo al final. No, porque... Y bueno, va a tener que ser en algún momento. En la terminal. No creo. Bueno, no sé. No creo porque digo yo desde que me retiré perdí todo contacto con la terminal y creo que es lo que corresponde, porque incluso seguramente me retiré sin contar con el beneplácito generalizado, digamos. Claro. No me lo digas ahora, pero ¿trabajaste cuántos años en Onda? 15. Ahí tenés otro libro, me imagino. Está encaminado. Bueno, está en marcha. Y otra cosa, con todas las empresas de ómnibus con las que trabajaste, seguramente había empresas con las que fue un placer trabajar desde el día... No, te iba a decir que no las nombres. Bueno. Y seguramente otras con las que históricamente fueron un dolor de cabeza, ¿no? Exactamente. Me interesa que me digas cuáles fueron un dolor de cabeza. No, lo que te puedo decir que aquellas que tienen mucha imagen y exposición... No porque tengan imagen y exposición, operen eficientemente. Mira. Y sin embargo... El marketing no siempre va de la mano con las calidades. Mira, yo lamentablemente me tengo que reservar la opinión de mencionarlas, pero hay empresas que uno dice, ¿cómo es posible que esta empresa, con la dimensión que tiene, funcione como un boliche? Pero decime la otra. Si querés, obvio. Sí. Che, esta empresa merece que el público sepa que siempre hizo las cosas bien. También hay varias, pero lo que pasa es que si yo te nombro algunas estaría... por ausencia de preferiría que no, pero hay de todo en la Viña del Señor. Vamos arriba. Osvaldo, gracias por el tiempo. ¿Qué haces ahora? ¿Estás retirado? Sí, respetando la cuarentena, aceptando las invitaciones como las tuyas, pensando en un nuevo libro y pergeñando una novela, y quiero seguir escribiendo porque me he dado cuenta de que uno tiene que tener proyectos. Si no tenés objetivos, después la vida se te hace un poco triste, ¿no? Bueno, muy bien. De Rumbo Editorial, Osvaldo, ya lo saben, el libro es Terminal en alerta, registro personal. Osvaldo Torres, repito, Rumbo en camino. Rumbo Editorial, imprescindible leer.